¿Por qué hablar de estos temas con nuestros hijos? ¿Cuál es la importancia de que esa primera información que reciban venga de casa? Bueno, ese pues es el tema que vamos a tratar hoy. Está en el estudio la especialista Ana Milano, sexóloga. Bienvenida. Gracias Bea, a ti y a todo el equipo de Globovisión por la invitación. Cuando hablamos de la sexualidad en las etapas de la vida, bueno, vamos a iniciar con la infancia, ese momento donde quizás los pequeños se están conociendo, están explorando. Nosotros como padres debemos quizás ayudarlos a identificar las partes del cuerpo. ¿Cuál es nuestro rol en esa primera etapa? Bueno, como tú bien lo estás comentando, es muy importante que papá y mamá tengan toda esa información para que ellos lo puedan transmitir. La sexualidad forma parte de la vida, es una dimensión importante y somos seres sexuados desde que estamos en el vientre de mamá hasta nuestro último suspiro de nuestra vida, aun cuando no se ejerza la función sexual como tal, ¿ok? Entonces, por proceso evolutivo, el niño desde que está muy bebecito comienza a tocarse todas las partes del cuerpo y los genitales no quedan por fuera. Claro. Ellos también comienzan esa observación, a identificarse. A partir de aproximadamente los 8 meses es que ellos se ven como algo separados de mamá. Mientras tanto, se ven como un solo ser, ¿no? A partir de ya después de los 9 meses, entonces viene una parte que comienza a explorarse, o esa observación viene siendo más contundente en cada parte de su cuerpo, inclusive pues los genitales. Por eso es importante que no se les quite su mano, porque no se van a hacer daño, es algo natural como parte evolutivo del ser humano. Cuando ya van avanzando, entonces sí vienen procesos exploratorios, viene ese rol que ya ellos identifican, que si nené, niño, al compañerito, a los hermanos inclusive, o en ese entorno inmediato. Y van creciendo, viene esa infancia a los 6 años, 8 años, que de repente ellos hablan de sus compañeros, ya como los identifican, empiezan a marcar roles, porque van, es natural, pues, sin lugar a dudas, es natural. Después viene esa parte que es la pubertad, la adolescencia. Ya vamos a pasar a la pubertad, pero vamos a seguir todavía con la infancia. El niño descubre su anatomía y allí mismo, bueno, generalmente comienza a hacer preguntas. Como padres, ¿qué tan importante es responderlas con normalidad y no comenzar a ver esto como un tabú? Sí, es muy importante, porque fíjate que cuando ellos comienzan en esos primeros años a decir nariz, se descubrieron que esto es nariz y que se llama nariz, y lo dicen, y entonces en casa se hace un festín, porque ya identificaron la nariz, identificaron la oreja, los ojos, pero cuando vienen los genitales, entonces le quitan la mano o cambian de tema, no. Entonces hay que dejarlo, identificarlos y darle su nombre como es. Los órganos reproductores femeninos, los órganos masculinos, no cambiarles nombre. De esta manera estamos dándole confianza al niño, viendo que esa parte del cuerpo humano, como son los genitales, es tan normal como el descubrimiento de los ojos, de la nariz, de la boca, de la oreja. Entonces, eso es muy, muy importante. Ahí está la base, porque esto también los ayuda a que una persona que venga, un tercero, a tocar. Quería hablar sobre cómo poner límites, aprovechando esta conversación. Excelente, Beatriz, porque al ponerle límites, se los marca diciéndoles, mira, las partes privadas son los órganos genitales, incluyendo también los glúteos y la boca, ¿ok? Que estas partes privadas no deben ser tocadas por terceras personas, ni tampoco ellos deben tocar las partes privadas de las demás personas. Ya ahí estás enseñando, estás educando sexualmente de manera asertiva, y esto le va a ayudar a que cuando venga una persona a tocarle sus genitales, va de manera genuina, él lo va a hacer muy espontáneamente, eso no se toca,
son mis partes privadas y marcarles cuáles son las partes públicas, que son la cabeza, miembros inferiores y miembros superiores. Ahora llegamos a la pubertad. Los niños están sometidos a muchos estímulos, comenzando, por ejemplo, por las redes sociales. Hay un bombardeo importante de información que quizás en nuestra época, bueno, no lo teníamos. ¿Cómo orientarlos durante la pubertad? ¿Cuáles son esos primeros temas que debemos manejar como padres y de qué forma transmitírselos a ellos? Por ejemplo, cuando llega el desarrollo, prepararlos antes de esta etapa. Es importante que un niño, y hay personas representantes que hacen mención, pero ¿cómo hacemos? Es que el celular, no, un niño no debe tener un celular. Porque en los celulares, como estos equipos son inteligentes, estos equipos, un niño puede, al tener en su mano un celular, puede tener una información que él no está en capacidad de procesar, ni de entender, ni tiene por qué hacerlo porque la edad no es para ello. Entonces, cuando ya estamos en la etapa pubertad, adolescencia, es importante que si lo van a manejar, haya controles parentales, pero además de eso, hay cosas que se van a escapar, porque tenemos, por ejemplo, el WhatsApp. Ahí no hay control de nada. Entonces, se cuela información que en casa hay que fomentar la confianza para que cuando ellos vayan a utilizar esos equipos, le hables con tu hijo, con tu hija, le expliques, le preguntes, le digas, te sientes con ella o con él y explicarle este tipo de información. Por lo menos, por ejemplo, la pornografía se cuela de manera inmediata, sin mayores controles, y esto es dañino para un adolescente porque no tiene la información, su cerebro a nivel biológico todavía no se ha terminado de desarrollar y ahí estamos ante un estímulo visual que no tiene por qué manejarlo porque la edad no se lo permite y a nivel orgánico tampoco, porque es producto de la edad. ¿Debemos adelantarnos al desarrollo, comentarles sobre los cambios que van a experimentar o esperar que ocurra para aclarar dudas? No, como bien lo dices, así es. En la adolescencia van a venir cambios psicológicos, cambios sociales y cambios biológicos, entre otros. Los más importantes o los que más se destacan en la parte física, ¿verdad? En el caso de la niña le crecen las mamas, le anchan las caderas. En el caso del varón la estatura crece de manera vertiginosa de un día para otro. El cambio de la voz. Entonces, todos estos cambios físicos a los cuales todo niño va a experimentar porque es un proceso natural, los padres deben de conversarles antes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la niña se puede presentar que hay desarrollos a muy temprana edad. Sí. Por ejemplo, 8, 10 años. Sí. No es lo común, no sucede con tanta frecuencia, pero pasa. ¿Qué pasa? Al suceder este cambio a nivel orgánico, que es algo que va a suceder sin control alguno, ella va a experimentar de repente por herencia, vamos a poner este ejemplo para que se vea, mamas muy grandes. ¿Qué pasa? El resto de sus compañeras no van a tener las mamas tan grandes, entonces puede llegar a sentir pena, empiezan a encorvarse, empiezan a sentirse diferentes a sus pares y esto puede traer mucho conflicto. Entonces siempre uno va viendo si en la familia, por ejemplo, todas las hermanas, las tías se desarrollan a los 8 o 9 años, es importante que entonces usted se adelante y comience a hablarle de ese proceso, que es un proceso natural, para que no se sienta como fuera de lugar. Gracias. Hacemos nuestra primera pausa. Estoy conversando con la sexóloga Ana